Iba 12, 13 van con Soriet, con los jóvenes. Bien, ahora sí, entonces nosotros vamos a deleitarnos de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Únase conmigo en oración. Bueno es, Señor, estar delante de ti y reconocer que tú eres quien nos diste hoy un día más para poder estar aquí y recibir de ti, de tu palabra. Permite que esa palabra, Señor, halle, Señor, buena tierra, dé fruto en cada corazón. Que nadie, Señor, de los que escuchen hoy este mensaje pueda decir: Dios no me habló, porque tú lo vas a hacer. Gracias, declaro eso, Señor. Y me declaro yo tu instrumento simplemente para que hoy la palabra tuya, Señor, sea glorificada. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Santo eres, Señor. Desde hace un tiempo atrás he tenido la inquietud, el deseo de dar una serie de enseñanzas y predicaciones, las dos cosas. Así que hoy voy a predicar enseñando, voy a hacer una mezcla de lo que es predicar y enseñar, sobre un tema que yo sé que a usted le va a gustar, le va a edificar, y es el tema del libro de Apocalipsis. Siempre me han hecho muchas preguntas por allí acerca de ese libro, y hay muchas maneras de estudiarlo y de verlo, pero yo quiero hacerlo en una serie de sermones basados en las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Hay 7 iglesias allí en el comienzo del libro, y cada una de ellas tiene lo que se llama un perfil. Así que hoy comienzo esa serie de predicación. El perfil de la iglesia. ¿Cuál es ese perfil de la iglesia? ¿Cuál es el perfil de Casa del Rey y de la iglesia cristiana en general? ¿Y cómo se compara eso con lo que el libro de Apocalipsis enseña? Claro, cuando hablamos del Apocalipsis hay muchas reacciones, ¿verdad? Hay personas que cuando oyen en la palabra Apocalipsis ya les da un poquito de temor, de miedo. Algunos tienen esa actitud. Apocalipsis significa catástrofes y derrumbes y terremotos y cosas extrañas pasando y viniendo sobre la humanidad. Bueno, hay algo de eso, pero Apocalipsis tiene mucho más. Apocalipsis también contiene mucho de lo que es el estilo de vivir de la iglesia. Habla de cómo debe ser la iglesia en cuanto a su caminar, a su estilo de ser iglesia. Y cuando digo iglesia me refiero a usted y a mí, a la vida nuestra, que formamos la iglesia. Recuerde, la iglesia no es el edificio físico. Esto es solo un santuario, un templo dedicado a la congregación de la iglesia. Pero la iglesia somos usted y yo. La otra parte importante de Apocalipsis es la parte de adoración y alabanza. Es un libro lleno de ejemplos relacionados a lo que es verdaderamente adorar a Dios. Y eso sería otro tema de interés que poco a poco iremos viendo al analizarlo. Pero como le digo, mi enfoque lo voy a hacer en esta serie de predicaciones acerca de las 7 iglesias, los modelos que ellas representan, esas 7 iglesias. Estas iglesias estaban diseminadas en una área, en una región que se llama Asia, todo lo que es el Asia. Y la geografía de ellas ha cambiado. Hoy día no están todas en el mismo lugar, porque ha cambiado la política y la ubicación, ¿cierto? Por ejemplo, Éfeso está en lo que hoy día es Turquía, para citarle un ejemplo. Y así ha cambiado mucho por la parte de la distribución geográfica. Comencemos diciendo que en este mensaje a las 7 iglesias, el que se revela es Jesucristo. Y por ahí quiero empezar. Uno tiene que tener claro si Cristo se ha revelado
a la iglesia y a mi vida, si Cristo se ha revelado a mí. No, yo no estoy hablando de solo lo que otros han experimentado, pero te pregunto a ti principalmente o individualmente, ¿sientes que Cristo se ha revelado a tu corazón, a tu vida? Por ahí empieza esa carta. Es una revelación de Jesucristo. Él empieza saludando a estas iglesias y les trae un mensaje a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a cada una de ellas, que tiene que ver con ellas en aquella época, pero que tiene que ver contigo y conmigo también hoy. Ojalá que lo vayamos captando eso. Déjeme darle un trasfondo primero de lo que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se llama Apocalipsis porque es de un estilo literario que se denomina así, literatura apocalíptica. La Biblia tiene diferentes géneros de literatura. Hay literatura histórica, hay literatura poética, hay literatura sapiensal, de sabiduría, como el libro de los Proverbios. Hay literatura profética y hay literatura apocalíptica. La encuentra usted no solo en el libro de Apocalipsis, la puede encontrar también especialmente en libros como el libro de Daniel, como en el libro de Ezequiel y aún en el Nuevo Testamento como en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Son enfoques apocalípticos. Y usted me dirá, ¿y qué quiere decir eso? ¿Cómo se come? Como dicen. Bueno, el género apocalíptico lo que lo distingue es que utiliza simbología, utiliza figuras para representar cosas. Entonces no es un lenguaje sencillo a veces, de ahí que el libro se ha prestado para algunas malas interpretaciones, porque algunas de esas figuras, algunos de esos símbolos, algunos los han estirado o les han dado sentidos más allá de lo que ellos en realidad tienen. Apocalipsis básicamente quiere decir el descubrimiento de algo, el libro de revelación, donde se descubre, se destapa algo, el velo se quita. Y espero que en esta serie de predicaciones el Espíritu Santo produzca eso en ti y en mí, que se destape algo, que se revele algo de Dios a tu vida y a tu corazón. En este caso, se trata del descubrimiento de Jesús, de su gloria, de lo que Él es. Se trata de descubrir a Jesús en el libro de Apocalipsis. Y es que el Jesús que se revela en el libro de Apocalipsis, en cierta manera, es muy diferente al Jesús que se revela en otros libros o en los evangelios. Es muy diferente. Y usted lo va a ver poco a poco conforme avancemos. Con respecto a esto, les decía que este libro se tiene que entender en paralelismo. En teología hay ciertas reglas de interpretación bíblica. Una de las reglas importantes de interpretación de la Biblia es lo que se llama el paralelismo. El paralelismo es comparar donde paralelamente se dice algo similar en otras partes de la Biblia. Entonces, con respecto a esto, el Apocalipsis es paralelo con el libro de Daniel. Es el homólogo en el Nuevo Testamento del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Van juntos. Si usted quiere estudiarlo, el libro de Apocalipsis en profundidad, también tiene que estudiar el libro de Daniel. En especial el capítulo 7 del libro de Daniel, que es el que tiene un paralelismo muy directo con el libro de Apocalipsis. Muchas de las visiones de Daniel, mucho de lo que él recibió, se cumple en Apocalipsis o se reafirma en el Apocalipsis. Ahora, ese libro también tiene una estructura. Si usted trata de leer el libro de Apocalipsis de capítulo a capítulo, de la A a la Z, como se dice, pero no entiende su estructura, le va a costar más absorber su contenido, discernir su contenido. Hay que entender esa estructura, y la estructura es básicamente que tiene una serie de 4 visiones.
Y cada visión comienza con Juan diciendo, estaba yo en el Espíritu y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿cuál es la estructura del Apocalipsis? Recuérdelo. La estructura es 4 visiones importantes que se van a desarrollar a través de todo el libro. Y usted las va a identificar porque al comienzo de cada una de esas visiones, el apóstol Juan va a declarar esa frase. Va a decir, estaba yo en el Espíritu cuando pasó esto, vi esto. Bueno, eso nos recuerda también la importancia de invitar al Espíritu Santo a que me enseñe. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo puedo yo entender la Biblia? O más aún el Apocalipsis, que es un libro medio complicado para algunos. Pues yo te voy a decir, invita al Espíritu Santo, métete en la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a abrir los ojos espirituales, es el que te va a dar las claves, es el que te va a enseñar. Y vas a poder decir como Juan, yo estaba en el Espíritu. Cuando tú estás en la carne, jamás vas a captar los secretos espirituales. Repito, cuando tú estás en la carne, no vas a detectar, no vas a discernir la revelación de Dios en lo espiritual. Para entender la revelación de Dios en lo espiritual, tú tienes que ir a ese otro nivel, al nivel de invitar al Espíritu Santo a tomar control de tu vida, de tu mente, de tu capacidad de discernir lo que hay a tu alrededor. Entonces le estoy diciendo, anticipando con esto, que sin el Espíritu Santo no se puede entender el libro de Apocalipsis, ni la Biblia en general. Tanta gente que ha vivido años con una Biblia por allí, ¿verdad? Pero la han tenido de decoración. Me acuerdo una vez que yo toqué una puerta de una casa y les dije, yo soy el pastor que está aquí en una iglesia, aquí en el vecindario. Ah, qué bueno, me dicen. Yo tengo una Biblia, pastor, me costó como no sé cuántos dinero, muy cara me costó y tiene muchas estampas, muy bonita la Biblia. Ahí la tengo en una mesa. Pero no estaba recibiendo revelación ni entendimiento de ella porque la tenían de decoración. La Biblia no es un amuleto, la Biblia no es un amuleto, es palabra viva de Dios. Y para que tú la disciernas tienes que abrirla, leerla. Y tienes que no solo abrirla y leerla, pedirle al Espíritu Santo que sea el maestro, el que abra la clave del entendimiento. Amén. Así que el propósito de este tema no es meramente entretenernos, no es excitar su curiosidad, porque algunos dicen, qué interesante debe ser estudiar el Apocalipsis para ver cómo se está cumpliendo todos los eventos hoy día, y tienen curiosidad, y bueno, está bien buscar entender eso, pero lo que más debo buscar es cómo va a cambiar mi vida leer el libro de Apocalipsis, cómo va a impactar mi manera de ser, cómo va a fortalecer mi caminar con Dios. Amén. Se supone que el libro de Apocalipsis fue escrito originalmente para una iglesia perseguida. Le adelanto eso. La audiencia a los que fue dirigida fue una iglesia perseguida, iglesia que estaba en las cárceles. Nosotros no tenemos esa experiencia, gracias a Dios. Y a veces nos cuesta identificarnos por eso. De hecho, se ha pensado que ese vocabulario apocalíptico, ese lenguaje que usó Juan para escribir, fue como una manera de despistar a los enemigos de los cristianos. Porque si Juan hubiera escrito claramente todo, hubieran captado todo el mensaje que estaba sacando desde la cárcel, en esa isla donde estaba, en la isla de Patmos. Pero el escribir así como en claves, con símbolos y apocalípticos, como él lo hizo, probablemente los guardias de la cárcel leían la carta de Juan y decían, ya Juan está pero tostado, se le fue ya, se volvió loco. Mira lo que dice, mira cómo habla, que estas imágenes que él ve y que ve langostas y que ve aquí, que ve allá, ya Juan se volvió loco. Y entonces, pásale la carta sin problema. Sí, pásale la carta. Probablemente fue una estrategia, quizás, también para despistar, como le digo. Pero la idea era fortalecer a los cristianos. Juan escribió esa carta
para que todos esos cristianos que estaban bajo persecución del Imperio Romano en aquella época se animaran. Bueno, tú y yo necesitamos ánimo hoy día también, ¿verdad? Aunque no estemos bajo esa persecución, hay cosas en tu vida que tal vez a veces te tienden a desanimar, que te hacen sentir ya no quiero más. Esto de la iglesia como que no. Y el Espíritu Santo entonces utiliza palabras como las que vamos a ver aquí en la carta de Apocalipsis para reanimarte, darte un boost, una descarga de fe. Ellos vivían en un mundo hostil, en un mundo de persecución. Tú y yo también necesitamos, a pesar de que no estemos al mismo nivel, ser fortalecidos en la fe. Dos cosas dice también Juan en su introducción. Dice, esto es para que escuches y para que hagas. Bienaventurados, dice, los que oyen y los que hacen lo que está escrito en este libro. Y dice, ay de aquel que le quitare o le añadiere también. Por esa razón también yo hoy que predico de esto y los días, las semanas siguientes, me atengo a eso. Tengo que respetar lo que el texto dice. Amén. Pero tengo que estar atento, escuchar y seguir el consejo que Él da. En especial, como dije, es revelación. El libro de Apocalipsis es revelación, la revelación de Jesucristo. El capítulo 1 y versículo 1 comienza diciendo eso. Esta es la revelación de Jesucristo. ¿Qué más te puede dar a ti garantía entonces de que es un mensaje importante para ti y para mí? Si es la revelación de Jesucristo. Los evangelios narraron mucho de la vida de Jesús cuando era niño. Narraron mucho, dijeron mucho de cuando Él anduvo 3 años en la tierra formando los discípulos y formando lo que es la iglesia. Pero no hablaron tanto de su carácter espiritual, de la parte de su esencia divina, excepto el apóstol Juan, que se conoce por haber puesto un énfasis en eso. El autor de Apocalipsis, por cierto. Juan es aquel entonces, el mismo Juan, que en su evangelio dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En argen prosteon theon on o logos. Eso dice en griego. Lo mismo. El verbo se reveló. Ahora ese verbo se revela a nuestro corazón también. Y nada hay más renovador, más fortalecedor en la vida de un cristiano que cuando siente Cristo se me ha revelado. Cuando dice, ahora entiendo quién es Cristo. Ahora capto profundamente quién es la persona de Jesucristo. Y esto es lo que provee este libro, estas visiones. Nos dan un retrato de Jesús, pero un retrato un poquito diferente. Fíjate que nos retratan a Jesús como Salvador, que nos salva, pero también como Rey. Nos retrata a Jesús como el Cordero que vino a reemplazarnos, pero nos retrata a Jesús también como el León de Judá. ¿Te das cuenta de eso? El otro día me mandaron y lo estuve buscando, por cierto, para usarlo hoy. Esa ilustración no la encontré, pero me habían mandado una fotografía bien interesante, simbólica, de una cara, un rostro de animal, de la mitad león y la mitad cordero. Y era para ilustrar lo que Jesús es. Él es el Cordero que fue manso y humilde a la cruz, pero también es el León de Judá. También es el León de Judá en el sentido de que es el fuerte, el victorioso, el Rey. Jesús tiene esas dos posturas, la de siervo y la de rey, la del rey ungido. ¿Qué imagen tenemos de Jesús? Al menos tú, cuando crecías, ¿qué imagen te hiciste de Jesús? Todos quizás nos hemos hecho una imagen diferente, ¿verdad?
dependiendo de cómo nos formaron, del trasfondo religioso en que nos criamos, etcétera. Tal vez nos enseñaron una imagen de un Jesús cordero nada más, de un Jesús manso y de un Jesús muy tranquilo, muy calmado, que no hacía daño a nadie, etcétera. Pero también está el otro Jesús que representa el Apocalipsis, el que es el rey y el que es juez. Ahora, es importante entender la imagen de los dos. No está bien que yo vea a Jesús o crea en Jesús solamente como un personaje débil, como el Cordero nada más, sino que yo entienda que también Él es poderoso y que tiene un carácter firme y que es el que derrotó al enemigo, el león. No puede ser que tan solo lo vea como juez, como uno que castiga, que va a enjuiciar a la humanidad. Es también importante que lo entienda y lo vea como aquel Jesús que me ama, que quiere abrazarme, que tiene compasión. O sea, hay que buscar un balance en la imagen que me hago de Jesús. Entenderlo de las dos maneras. Es fácil, como anoto aquí, si lo veo solo como rey y juez, desviarse hacia una figura distante, autoritativa, como la de un juez que tú lo ves sentado allá detrás de un mostrador y que hay una barrera y que hay guardias y tú no puedes pasar porque es el juez. Pero no, Él es un Dios cercano también. Si lo veo solo como el siervo, el cordero, puedo desviarme y pensar que es como mi mascota domesticada. ¿Ves? Lo puedo distorsionar la imagen que me hago de Jesús. ¿Cuál es tu imagen? ¿Cómo entender esa revelación de Jesucristo? Apocalipsis 1 al 2 comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa es una clave para entender el Apocalipsis. ¿Cuál? La clave de que Dios le depositó a Juan una serie de cosas que no le habían dicho antes a los demás discípulos. Es interesante que Juan vivió mucho más que todos los demás, por alguna razón, con un propósito. Además, es un libro que promete bendición al que lee y al que oye y guarda las cosas que en él están escritas. Por eso no debes tenerle temor o miedo de leerlo y de estudiarlo. Todo lo contrario, hay bendición en leerlo y estudiarlo. Te va a dar una visión diferente de lo que es la fe cristiana. Apocalipsis 1:3 es un versículo clave allí. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. Dichoso el que lee y oye las palabras de esta profecía. Hoy que tú las estás oyendo, hoy que las estás volviendo a recibir en este sermón, eres dichoso, dichosa. ¿Sabes? Pero más que eso dice, y que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la otra parte importante? Guardarlo. No le tengas temor a las plagas y a las cosas que vienen en el Apocalipsis si tú estás guardando lo que la palabra enseña. Ahora, si andamos desviados, si andamos apartados de la voluntad de Dios, pues entonces sí, tengo que preocuparme por el rapto, tengo que preocuparme por la gran tribulación, tengo que preocuparme por otras cosas que el libro de Apocalipsis nos va a enseñar, si ando fuera del pueblo de Dios. Pero si estoy integrado, si estoy parte de la familia de Dios, estoy bajo esa cobertura, bajo esas promesas, y no tengo por qué tenerle miedo a esas cosas. Es un libro entonces de advertencia, pero es un libro también de afirmación de la fe.
Es un libro de tesoros escondidos. Podemos ir concluyendo en ese sentido. El escritor Juan, ya mencioné un poquito de él, pero déjame darte algunos datos importantes de Juan. Juan es el último apóstol con vida hasta ese momento. El Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis, se escribió después del año 90, después de Cristo. Se escribió muy adelante después de que murió Jesús. Entonces se asume que el apóstol Juan murió probablemente de 100 años o más. Era un hombre que vivió, muy anciano. Por eso se le llama el anciano en muchas partes, en otros escritos. Los demás apóstoles lo llaman así, el anciano fiel. Recuerde que Juan es aquel apóstol que muy joven, él empezó muy joven en el ministerio. Es aquel que se recostaba al hombro de Jesús, le enseñaba un gran cariño, un aprecio. Oh, ya se me fue Rafi, el niño de la hermana Julia, pero a Rafi le gusta venir a recostarse en mi hombro. Y siempre digo, este es mi Juan. Como el Juan que se recostaba al hombro de Jesús. Y lo veo así jovencito y digo, ojalá que un día como adulto sea como Juan, fiel siempre. Amén. Pues así era Juan, desde jovencito estaba pegado a Jesús. Era un jovencito interesado en relacionarse de cerca con Jesús. Y murió anciano. Según la tradición, no sufrió muerte violenta. Todos los demás fueron decapitados o crucificados. Pero de Juan, según la tradición, la Biblia no dice cómo murió, pero la tradición, libros escritos por otros autores de esa misma época, dicen que él no murió muerte violenta, que murió muerte natural. Bueno, fue escrito en la isla de Patmos, donde fue exiliado durante la persecución de Domiciano en el año 81 al 96. Hubieron muchos emperadores y a mí me fascina la historia y he estudiado algunos de ellos. De este Domiciano, lo que se sabe es que fue el peor de todos los emperadores en cuanto a la persecución contra la iglesia. Hemos oído hablar de Nerón y de otros que eran bien malos, pero Domiciano fue el que se hizo la meta de destruir el cristianismo y casi lo logra. Estuvo muy cerca. Fue esa época en que los cristianos tenían que vivir en catacumbas en Roma, en unas cuevas que todavía existen en Roma. Si alguien va de turista a Roma, lo llevan a esas catacumbas. Son laberintos interminables debajo de la tierra de toda la ciudad de Roma. Otros, sin embargo, piensan que fue escrito también al final del reinado de Nerón o de Vespasiano. O sea, aquí hay dos teorías respecto a la época. Yo me inclino personalmente más por pensar que fue en esa época de los 80 al 90 después de Cristo, por otras evidencias que he encontrado. Patmos, en cuanto al lugar donde fue escrito, era una isla rocosa y desértica a 35 kilómetros de Éfeso. Recuerde que Éfeso era un puerto. En ese tiempo era parte de Grecia, era un puerto griego. Hoy día no pertenece a Grecia, pertenece a Turquía. Cuando los musulmanes se metieron y conquistaron toda esa zona, todo ese territorio, tomaron esa ciudad y la hicieron parte de lo que hoy es Turquía. Uno de los viajes que yo quisiera hacer en el futuro cercano, si Dios me da vida, es un viaje a esas tierras y visitar, seguir lo que le llaman la ruta de Pablo. Parar en los lugares donde Pablo paró, parar en Efeso y en lugares como esos. Ser bien interesante. Bueno, eso fue un dato, un trasfondo histórico que le estoy dando brevemente. Antes de continuar, también es importante hacer un inciso para destacar la importancia de los números en este libro, en especial del número 7. Yo sé que una de las cosas que a mucha gente le intriga de la Biblia son los números. La numerología que hay en la Biblia. Los números tienen simbolismo en la Biblia en particular. El 3,
el número de la Trinidad, el número de las manifestaciones de Dios. El 1 es el Dios, el número de la unidad, de la esencia de Dios. El 7, que vamos a mencionar aquí, tiene un simbolismo muy importante, el 12, el 24, etc. Pero el 7 significa plenitud o conclusión, algo que es completo. Por eso el número 6 en la Biblia es un número negativo, porque el número 7 representa lo perfecto en contraste con el 6, que representa lo imperfecto y es el número del anticristo más bien. Por eso se le ha asignado al anticristo el número 666, porque él quiere imitar a Dios, pero no es perfecto. El 7 es el número perfecto, se le llama el número de Dios en ese sentido. Fíjate los ejemplos que encontré. Por ejemplo, la creación fue en 7 épocas, o días bíblicos, 7 épocas. Hay 7 pares de cada especie que entraron al arca de Noé, 7 pares de especies. Y eso representa plenitud de la salvación de los animales puros en el arca. El faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, además de 7 espigas llenas y vacías, que representa plenitud de abundancia, seguida de plenitud de escasez y de hambre también. Hay 7 veces que se rociaba con sangre el sacrificio ofrecido por el pecado por el sacerdote en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en los sacrificios que hacían los sacerdotes. 7 veces se rociaba con sangre el sacrificio. 7 veces rodearon los judíos Jericó, representando plenitud de victoria del pueblo de Dios. Hay un dicho popular por ahí que dice: a la quinta va la vencida, pero en las cosas de Dios es hasta la séptima. En la séptima es que está la vencida, como en Jericó. Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán para ser limpiado de la lepra. Interesante eso, plenitud de sanidad. Entonces, todos tienen que ver con plenitud de algo. Luego dice en Proverbios 24:16: si el justo cayera 7 veces, caerá o volverá a levantarse, aunque cayere 7 veces. Plenitud de gracia que levanta al justo. Y ahí podría seguirle con otros muchos más ejemplos. El Señor Jesús dijo que ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Otra vez, el 7 multiplicado, elevado a la potencia para el perdón, plenitud de perdón. ¿Ves? Podría mencionarte tantos ejemplos donde el 7 es clave, representa algo. Entonces no es coincidencia que en el Apocalipsis se mencionen a esas 7 iglesias. Y no es coincidencia que ya para esa época existieran esas 7 comunidades. Podrían haber más iglesias, pero es interesante que Dios reveló esto cuando existían estas 7 denominaciones o grupos, comunidades de fe en ese lugar. Y Juan saluda a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esas son las 7 iglesias. Yo quisiera, en un sentido simbólico, decir casa del rey también, que ese saludo viene para nosotros. La iglesia en Apopka, la iglesia en Orlando, la iglesia en Ocoy, la iglesia en Winter Garden. Es decir, hoy también podemos aplicarlo, cambiarle los nombres allí y decir: ahí estamos nosotros también. El saludo es para nosotros. Representan 7 comunidades cristianas con problemas específicos que se identifican cada una de ellas, cada congregación. Y este mensaje
Por lo tanto, hace impacto ayer como hoy, es relevante para ti y para mí, para el mundo de hoy. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver Efeso, Esmirna, Tiatira, Sardis? Bueno, hoy nosotros pasamos por muchas de las cosas que ellos pasaron. Y en los próximos domingos, cuando hable de cada una de ellas, porque le voy a hablar específicamente de cada una de ellas, voy a tomar 2 iglesias cada domingo. En los próximos domingos le voy a hablar detalles de cada una de ellas y va a aplicarlos a nuestra relación con Dios y como comunidad, como iglesia también. Bueno, empecemos con el capítulo 1 para entrar al tema concreto de Juan. Todo lo que le he dicho es un trasfondo para darle conocimiento un poquito de lo que hay detrás. Empieza Apocalipsis 1, 4 al 8 diciendo: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Wow, paz, gracia. Cuando estaban perseguidos, es como el mensaje ya empieza a ser aplicable. Del que es, el que era y el que ha de venir. Les anticipa que Cristo viene. Ese es otro sermón, otro mensaje que se ha descuidado mucho en la iglesia, en los púlpitos cristianos. Yo no lo oigo tan seguido. Oigo más predicar de prosperidad y de todo eso que de que Cristo viene. Por eso respeto y admiro mucho hombres como el hermano Gille Ávila, que con todo y su sencillez para predicar, nunca ha cambiado su tema. Siempre el tema del hermano Gille Ávila es el mismo: Cristo viene. Y necesitamos retomar ese tema también. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, le dije que Apocalipsis tiene mucho de adoración. ¿Dónde están los espíritus? En el trono. ¿Dónde está la revelación de Dios? ¿Dónde se puede experimentar a Dios? En el trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. A Jesucristo se le han dado muchos nombres. Uno de ellos es el testigo fiel. Y tú y yo, si somos seguidores de Él, tenemos que ser testigos fieles. Si a mí usted me pregunta, ¿usted es testigo de Dios? O como algunos llaman por ahí, testigo de Jehová. Yo le voy a decir que sí. No en el sentido de esa denominación o de ese grupo religioso, pero en el sentido de que yo soy testigo del poder de Dios, testigo de la gracia de Dios, testigo del amor de Dios, testigo de la salvación que Él me dio. Y no lo voy a negar, pase lo que pase. Al testigo fiel, les decía que nosotros hoy día no estamos sufriendo nada. ¿Qué sufrimos nosotros? Mira, estamos aquí con aire acondicionado, con unas sillas bien cómodas. Si tú vas a África, si tú vas a la China, si tú vas a otros países donde hay otras circunstancias, a Cuba y países latinos todavía, algunos por ahí, los cristianos ahí se reúnen en banquitas de madera, simples y sencillas. No hay aire acondicionado. Y a veces tienen que reunirse a escondidas, porque si los ven llegar a todos al mismo tiempo, los van a arrestar y los van a meter a la cárcel. En países como África, recientemente, en países como Angola, estaban quemando vivos a los cristianos. En otros países africanos, los musulmanes estaban cortándole los brazos a los cristianos, los ponían con los brazos hacia el frente y les decían: usted niegue a Jesucristo y lo dejamos irse. Si no lo niega, empezaban cortándole los dedos, la parte aquí de la muñeca y finalmente hasta el tronco, los brazos. Suena cruel, ¿verdad? Suena difícil de digerir, pero eso está pasando en países donde dominan los musulmanes. Interesante que el otro día manejando por ahí, ¿te acuerdas, Rubén, que vimos una mezquita musulmana por ahí cerca de Ocoy? Y me decía Rubén, yo no sabía que aquí hay. Y yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Este es un país donde hay libertad de culto, hay libertad de religión. Ellos aquí pueden tener su mezquita y reunirse sin problemas. Pero si los cristianos vamos allá, a Irán, a Irak o a muchos de estos otros países, es otra historia. Es otra historia.
hay persecución. Y en el África hay mucho radicalismo en ese sentido, y en el área del Asia también. Sigue diciéndonos: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuál es la imagen que nos da de Jesús allí entonces? Uno que nos ama, no el que quiere destruirnos, no el juez tirano, no, uno que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Habrá más razón para querer servirle? Pensar en eso, que Él me lavó, me limpió, me perdonó. Y nos hizo además reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué eres tú? Reina y rey. Y no le estoy diciendo nada que José Matamoros está inventando, ahí lo dice. Que tú y yo somos reyes y sacerdotes con Él. Él es el Rey de Reyes. Esta iglesia se llama Casa del Rey por eso, porque Él es el Rey de Reyes. Pero a nosotros también nos ha dado el privilegio de reinar con Él y de ser sacerdotes con Él, tanto a hombres como a mujeres. Los dos son reyes y sacerdotes delante de Dios, reinas del Señor. A Él, por tanto, dice, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. La otra parte que revela allí es la gloria venidera de Cristo. Como mencioné antes, la iglesia necesita declarar más esta gran verdad, de que Cristo viene. De que Cristo viene, amén, de que un día lo veremos, vienen las nubes y todo ojo le verá. A través de los siglos en la historia se han dado falsos profetas que han confundido a la humanidad y le han dicho, viene tal día. Hace poco andaba uno por ahí, ¿verdad?, diciendo algo de eso. Creo que el mes pasado se supone que se acababa el mundo, en el mes de mayo por ahí. Había una fecha que dieron, que se acababa todo, y anteriormente en la historia sabemos de otros más. En 1914, el fundador de una secta conocida dijo que se iba a acabar el mundo. Como no se cumplió, entonces después se sacó, como decimos, de la manga otra historia. Y dijo, no, es que yo lo entendí mal o era diferente. Él no vino físicamente, Él vino espiritualmente en el cielo. Se trasladó de un lugar a otro, y solo los que lo pueden discernir con los ojos espirituales lo pueden entender. O sea, un falso profeta tiene un problema siempre, que para poder tapar su primera mentira tiene que añadir otra mentira y otra y otra y otra, y al final se le cae su engaño. Pero la gran verdad es que cuando Él venga, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Gloria a Dios. Y Él es todopoderoso y puede hacer de que todo ojo lo vea al mismo tiempo en todo el mundo. Pero los ateos a veces cuestionan eso. Me acuerdo un día que un ateo me decía, ¿cómo lo va a ver todo ojo si mientras en la China están durmiendo, aquí están despiertos al otro lado, y esto y que el otro? Pero es interesante que hoy día con la tecnología que hay, acuérdese, por ejemplo, del Año Nuevo. Cuando viene el Año Nuevo, con la tecnología que hay, ¿qué pasa en la televisión? Estamos viendo cómo celebran el Año Nuevo en China, en Japón, en Asia, en Norteamérica, al mismo tiempo, simultáneamente. Ahora, si el ser humano ha creado esa tecnología, ¿cuánto más puede hacerlo Dios? Y lo más seguro es que Dios va a usar esa tecnología también, para que ese todo ojo le verá sea real. Porque Él viene. Y los que le traspasaron, dice, harán lamentación por Él. Hoy día habrán muchos que se burlen, habrán muchos que cuestionen las cosas de Dios, pero un día van a hacer lamentación. ¿De qué lado estamos? Tú y yo. Si estás del lado de los que le esperan, estás del lado de los ganadores. Aquellos que están del lado de los que se burlan o niegan
la segunda venida de Cristo, están del lado de los perdedores y se van a llevar una gran sorpresa. Yo soy el alfa y la omega, dice, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es una de las declaraciones más importantes de la Biblia, ¿sabes? Yo soy. Cuando el faraón y Moisés se encontraron, Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés preguntó, ¿de parte de quién le digo que voy? Dios le dijo a Moisés, dile a él, yo soy, te envía. Qué interesante. Yahweh es la palabra hebrea para Dios. Yahweh te envía. El Elohim, el Adonai, ese te envía, el yo soy. Y es interesante cómo en el Apocalipsis Jesús adopta esa declaración también. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. O sea, el que siempre ha estado. Por eso a nosotros los cristianos a veces nos dicen, es que tú crees que Jesús es Dios y Él no es Dios. ¿Dónde me muestras tú que Él en algún momento Él declaró que era Dios? Bueno, si Él dice que Él es el yo soy y que Él es el principio y el fin, Él está diciendo que Él es Dios. Porque está diciendo yo soy desde siempre. Soy el eterno. El que es, el que era y el que ha de venir. Y además dice el Todopoderoso. Estos de esa secta que por ahí anda, dicen que Él era poderoso, pero no todopoderoso. Pero acabamos de leer en la Escritura que la declaración que Él hace es de que Él es todopoderoso. Hay ciertos atributos de Dios que son inmutables, no cambian. Te voy a mencionar por lo menos 3 claves. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. 3 atributos de Dios. Estoy hablando de teología con eso. Uno de ellos es omnipotente. Solo Dios es omnipotente. Si hay otro más que sea omnipotente, es un falso Dios, o que diga que es omnipotente. Entonces, o Jesús era Dios, o era un falso profeta, porque dijo que Él era omnipotente, que Él era todopoderoso. Esto es una declaración muy importante respecto a la imagen que tenemos de Jesucristo, al concepto que tenemos de Jesucristo. Sigue diciendo Juan, yo Juan, ahora el que habla es Juan, y dice, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Ahora fíjate el nivel en que se describe Juan. Juan no se pone a decir yo soy el máximo, yo soy el apóstol, aunque lo era, pero él no toma esa postura. Él toma una actitud humilde. Yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué nos enseña eso acerca del carácter del creyente? El creyente tiene que mantener una postura humilde, una postura de tú a tú, somos hermanos. Y ahí es donde declara dónde estaba. Dice, estaba yo en la isla de Patmos, que ya les mencioné, era una isla cerca de Éfeso, en Asia, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué lo había llevado ahí? Su testimonio. Qué feo es cuando uno aparece en la lista de los que arrestaron en la cárcel, ¿verdad? Por algo malo. Y aquí en los Estados Unidos lo sacan hasta en el internet. Ahí salen los que entraron ayer al 33 o a la otra cárcel por ahí en Seminole o cualquiera de ellas. Ahí los publican. Qué feo eso. Pero qué diferente es si te arrestan y sales ahí por causa del testimonio, por causa de Cristo, como le ha pasado a muchos creyentes, como le pasó a Juan, que dice, estoy aquí por causa del testimonio de Jesucristo. Que te puedan preguntar, ¿por qué estás en la cárcel? Por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué te despidieron del trabajo? Por causa del testimonio de Jesucristo. Y no por otra razón.
no porque hiciste algo indebido. ¿Ves cómo se aplica todo esto entonces? Y dice ya en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo estaba él? En el Espíritu. Reitero, ¿cómo esperas recibir revelación de Dios? Cuando estás en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Pues estar orando, estar buscando lo espiritual. Yo no puedo decir, estaba yo viendo la telenovela y en eso me habló. No, no va a pasar así. Estaba viendo a don Francisco y en eso me habló. No, no creo tampoco. A la Comay, la estaba viendo a la Comay y me habló. Tampoco. Ay, ay, ay. Ouch. Tienes que estar en el Espíritu. Tienes que estar en las cosas de Dios. Buscar de Él. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yo ando en mi carro un CD, un disco compacto de un hermano en Cristo que ahora es un cantante para el Señor, o más, corrijo, no un cantante, ahora es un adorador, un salmista. Pero era un cantante secular de música salsa él. Y se convirtió. Pero en el CD él cuenta lo que le pasó y dice que él estaba en una cárcel por problemas de drogas y todo eso. Y en uno de sus cantos dice, estaba yo en mi celda, de pronto oí una voz que me llamaba. Y volví a ver y no había nadie. Y le pregunté al carcelero, el carcelero me dijo, yo no te he llamado, ya duérmete. Hay ocasiones cuando el Espíritu de Dios te habla muy directo, eso es lo que quiero decir. A Juan le habló muy directo, yo estaba en el Espíritu y detrás de mí oí una voz como de trompeta. ¿Sabes que Dios te puede hablar así a veces? Muy directo, que nadie más lo oye, nadie más lo entiende y tú dices, me estoy volviendo loco o loca, pero no es así, es que Dios a veces te llama la atención. A mí me ha pasado un par de veces. Recuerdo una época en años atrás cuando estaba en una crisis personal, pasando una prueba muy dura, y oí una voz que me decía, no he terminado contigo, tengo planes contigo. Y yo lo que estaba planeando en ese tiempo, en ese momento, era ir a poner mi renuncia de pastor y dejar todas las cosas del ministerio, no dejar a Cristo, pero sí dejar todo lo que era las cosas de la iglesia. Y el Espíritu de Dios, una voz me dijo, no he terminado contigo. Por eso te digo, yo sé lo que es oír una voz que te habla y sabes que es de Dios. Y dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces ya ahí es donde llega el momento clave de esta revelación que recibe Juan. En primer lugar, note que se le dice que escriba lo que ve. Yo no sé si usted tiene el hábito de escribir. Cada quien tiene una personalidad y hay gente que no es buena para escribir nada. Yo personalmente soy de los que me gusta mucho escribir. Tiempo atrás hasta tenía un diario y escribía en un diario muchas cosas. Ahora con esto del internet y todo lo hago de otras maneras. Ahí tengo mis files en el internet también de cosas que escribo. Lo que siento me gusta escribirlo. Pero cuánto más en lo espiritual. Cuando Dios te da algo espiritual, escríbelo. Escríbelo. Porque si es de Dios es importante. Y Juan dice, se le dio la orden, escribe lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias, que son a las que nos vamos a referir en estos próximos domingos. Ya se las mencionamos aquí. Pero ahora vuelvo al versículo 12 y me dice, me volví para ver la voz y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Cuántos candeleros? 7. ¿Qué empezamos diciendo hoy acerca del 7? Que es el número de plenitud. Amén. Téngalo eso en mente. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Es esa imagen la que teníamos de Jesús antes? ¿Es esa la imagen de las postalitas que nos han enseñado por ahí? Yo recuerdo cuando yo crecía que me enseñaban unas postalitas de un Jesús con una cara hasta medio afeminado, con una cara así como, y todo triste, ni se reía. Y yo decía, wow, qué pobrecito Jesús. Pero ahora Juan me dice que no era como esa imagen, para nada se parece a lo que Juan me describe aquí. ¿Qué me dice de él? Su cabeza, sus cabellos, todo eso representa algo. O sea, la descripción que él da tiene un simbolismo. Sus ojos como llama de fuego simboliza algo. Es porque él todo lo discierne. ¿Se acuerdan una ocasión cuando lo iban a matar y lo iban a despeñar en un abismo? Y él se quedó mirándolos y pasó en medio de ellos como si nada. Ponte a pensar cómo debe haber sido esa mirada de Jesús. No era la mirada de un Jesús débil, para nada. Veamos un poquito acerca de esto, ahora, con detalles, pero déjeme avanzar con la lectura. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Podía no, ¿verdad? Con esa clase de visión, con esa clase de revelación, caí como muerto a sus pies. Es interesante cómo en el Antiguo Testamento concuerda esto con algunos ejemplos de profetas que apenas recibieron un mensaje de Dios, después quedaban como desmayados, se quedaban como reponiéndose un poco de esa revelación. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero el Espíritu Santo a veces toma a una persona y cuando esa persona cae y el Espíritu Santo trata con ella, esa persona tú tratas de levantarla y no se quiere ni levantar. Por eso tú has visto en algunas de nuestras iglesias que a veces una persona cae por el Espíritu Santo. Cuando es por el Espíritu Santo, se va a sentir como Juan, se va a sentir espiritualmente como muerto, murió la carne, se siente que no quiere ni levantarse. Ahora, digo si es del Espíritu Santo, porque por ahí hay algunos que hacen sus trucos, ¿verdad? Y te meten un empujón para que te caigas. Yo no digo de esos. Si son de los que te empujan, te vas a caer y no vas a sentir nada. Y te vas a parar y decir, ya pasó el drama. Pero si es del Espíritu Santo, es diferente. Tú lo vas a saber, tú vas a entender que fue el Espíritu Santo quien te golpeó y te hizo caer, te hizo humillarte, quebrantarte, caer como muerto a sus pies. Yo creo que cuando Dios se revela, cuando el Espíritu de Dios habla a tu corazón, no tienen que empujarte, porque tú misma o tú mismo sientes ese deseo de humillarte y de caer al piso, porque estás en la presencia de Él. Por eso se le dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es Él? ¿Muerto o vivo? Vivo. ¿Vive Cristo? ¿Vive Cristo? Amén. No porque seamos pocos no podemos dejarnos oír. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Eso es lo que se le declaró. Y sí, de Él, dígalo, aplauda para Él, diga, Cristo vive. Amén. Esa fue la revelación que Juan entendió. Antes de eso, quizás, no sé, no era tan claro, pero ahora fue poderoso. Quizás en tu vida y en la mía hubo un momento en nuestra vida cuando oíamos de Cristo. Ah, Cristo, sí, ese que en Semana Santa hacen
muchas cosas de Él, pero ¿era el Cristo vivo para ti? ¿Tenías esa pasión por Él? ¿Tenías ese gozo? ¿Era el Cristo vivo para ti o era el Cristo religioso? ¿Cómo era? O quizás hoy, al escucharme en este mensaje, en algún lugar donde llegará este mensaje, si me estás oyendo, también te hago la misma pregunta. ¿Es Cristo para ti un Cristo vivo o un Cristo de religión? Para Juan, fue un Cristo vivo. Dice, Él puso su diestra sobre mí. ¿Qué hace Él? Te toca. Cuando dice puso su diestra sobre mí, es me tocó. Y cuando Él te toca, cuando Él pone su diestra, algo pasa. Algo pasa. Además de eso le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No sé si has oído esa expresión antes, el Hades. ¿Qué es eso? Me estarás preguntando tal vez. Te he oído hablar del infierno, ¿verdad? Me imagino. Bueno, infierno es una palabra que no está en la Biblia. No se sorprenda que le diga eso. La palabra infierno es una mala traducción quizás. Es una traducción latina de la palabra correcta, que es la palabra Hades. La palabra correcta es Hades. Y la palabra Hades significa en el griego lugar de los muertos. Una condición, un estado de los muertos, un estado de separación de Dios. Cuando la persona muere, es trasladada al Hades, es separada de Dios. Pero el que tiene la llave es Cristo. Wow, ¿tú te has puesto a pensar eso? Que la muerte y el Hades no tienen potestad o no tienen autoridad sobre Cristo. Él tiene la llave. Cuando Él murió físicamente en la cruz del Calvario, espiritualmente bajó al Hades y llevó cautiva la cautividad, dice la palabra. Hizo una obra de victoria. Fue y les anunció a todos los que estaban en ese lugar que Él había vencido en la cruz. Eso es tremendo, pensar cómo Él realizó esa visita a ese lugar llamado Hades. No la hizo para quedarse ahí porque Él no pertenecía ahí. Él descendió al Hades para anunciar la victoria que había tenido, porque Él tiene la autoridad de ese lugar, así como tiene la autoridad y las llaves del cielo, de los cielos. Porque un día te voy a enseñar un poquito de eso también. Siempre decimos el cielo, pero en realidad hay más de un cielo también. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de estas. Otra clave de interpretación de Apocalipsis está declarándose allí. Escribe las cosas que, número uno, son. Las cosas que son es lo que se estaba cumpliendo en ese momento, lo que estaba pasando en ese momento entre los cristianos en Asia. Y le dice, escribe de eso. Pero también las que han de ser después de estas. ¿Cuál es la que nos afecta a nosotros entonces? Las que han de ser después de estas. O sea, te estoy diciendo, en el Apocalipsis hay muchas cosas que ya se cumplieron. Se cumplieron para aquella época y no nos afectan a nosotros. Pero hay otras cosas que están en proceso de cumplimiento y sí nos afectan a nosotros. Las que han de ser después de estas. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto es en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Cuántas veces repite ahí 7? 3 veces, ¿verdad? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Subrayo eso por un propósito, porque aunque los candeleros y las otras cosas tienen importancia, nos daría mucho tiempo explicarte cada una de ellas. Mi enfoque hoy es las iglesias. Entonces, los 7 candeleros, dice, son las 7 iglesias. A la iglesia se le compara con candeleros.
¿Cómo dijo Jesús que debíamos ser nosotros? Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de la mesa, se pone encima para que pueda alumbrar. En otras palabras, la función de la iglesia es ser candelero. Si la iglesia no es candelero, no es iglesia. Y un candelero escondido nunca es buen candelero. Por eso él puso esa ilustración, que no se esconde debajo de la mesa. La iglesia no se puede esconder en la comunidad, eso es lo que quiero decir. La iglesia, si ha de ser iglesia que represente a Cristo, la iglesia es usted y yo, tú y yo, no nos podemos esconder el resto de la semana. No venimos aquí el domingo a gritar y a danzar y a decir aleluya y después nos escondemos el resto de la semana. En la oficina me pongo otro traje, ya no soy candelero. En el vecindario, con algunos familiares por ahí, cuando me reúno con familiares, ya no soy candelero, ya me pongo otra vestidura. ¿Está bien eso? No, claro que no. La iglesia es candelero, siempre, alumbra siempre. Usted y yo tenemos que alumbrar donde quiera que estemos. Amén. Eso es lo que refleja. Ahora, no vamos a terminar todo el tema hoy porque, como le dije, es muy amplio, pero no quiero dejarlo con la curiosidad de esa vestidura de Jesús. Y le traigo aquí algunos detalles o algunas notas del simbolismo de esa vestidura. Se entiende que esta persona es Jesús, pero ya no es el Jesús que se le apareció a los discípulos en la tierra. Por eso es que Juan dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Porque algunos dirán, bueno, si Juan y Jesús se conocían, ¿por qué no lo identificó plenamente? Bueno, porque Juan se acordaba del Jesús terrenal, con su cuerpo terrenal. Juan no reconocía al Jesús resucitado. Recuerde que el Jesús resucitado trajo un cuerpo transformado, glorificado. Y entonces por eso Juan estaba un poquito confundido. Aparece como una imagen terrible, primero de grandeza, de poder, cargado de simbolismo. Viste ropa larga. ¿Por qué dice que viste ropa larga? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes usaban una vestidura larga. El sacerdote judío no podía mostrar sus rodillas, las rodillas para abajo como los demás judíos. Tenía que guardar una ética en cuanto a la vestidura porque él representaba la santidad de Dios. Cualquier otro judío se vestía con una especie de falda. Ellos no usaban pantalones en ese tiempo, recuerde, pero usaban una falda que llegaba a las rodillas, excepto los sacerdotes. El sacerdote se vestía hasta los tobillos. Los reyes también. Luego dice que está ceñido por el pecho, verso 1:13, lo cual indica dignidad. El tener ese simbolismo de cobertura del pecho es símbolo de dignidad. El sacerdote judío usaba lo que le llamaban un pectoral. Y en el pectoral tenía unos cuadros de colores, si alguna vez ves un traje completo de un sacerdote, y cada uno representaba las 12 tribus de Israel. Pero representaba simbólicamente dignidad. Los hombres laboriosos se ciñen por la cintura, significando también inteligencia y conocimiento. Su cabello es blanco, 1:14, perdón. Ya que estuvo a la par con el anciano de días en cuanto a la sabiduría, se representa entonces como el que tiene sabiduría. El cabello blanco siempre se ha usado como ese símbolo, ¿verdad? A nosotros desde niños nos dicen, respete a los ancianos por ese cabello blanco, pero no solamente porque sean ancianos, sino porque sabemos que ellos han vivido mucho, saben mucho, han experimentado muchas cosas. Y así se les representa a él, como el que lo sabe todo, el que tiene la sabiduría. Sigue diciendo, sus ojos son como llama de fuego, símbolo de que todo lo ve. Recuerda cuando Jesús dijo, no hay nada oculto que no haya de saberse. O cuando Natanael se acerca a él
y le dice: Natanael, antes de que vinieras, ya yo te conocí, sé que eres un gran israelita. Y Natanael se queda sorprendido. Wow, ¿cómo sabe eso de mí? La mujer samaritana, igual. Jesús le dice: mira, yo sé todo. Ya deja de argumentar con respecto al monte y esta revelación que tú crees que tienes. ¿Qué de los 4 o de los 5 hombres con los que has vivido? Y ninguno es tu marido. Él lo sabía ya. En otras palabras, él todo lo sabe. Eso es lo que representa eso de ojos como llama de fuego, todo lo ve. Sus pies como de bronce bruñido. ¿Se acuerda de la estatua? Volviendo a Daniel, que le dije que para entender Apocalipsis hay que leer el libro de Daniel. ¿Se acuerda de la estatua que vio Daniel? ¿Cómo eran los pies de esa estatua? ¿De qué eran? ¿Se acuerda? De barro. Empezaba con metales de la cabeza para abajo e iba mermando la calidad de los metales en que era construida esa estatua, y terminaba con pies de barro, representando que eran reinos que poco a poco se iban a ir decayendo y iban a fallar, a fracasar, porque la estatua era de pies de barro. Pies de barro quiere decir se va a caer, no tiene fortaleza. Pero es interesante que la imagen, la visión que ve Juan de Jesús es todo lo opuesto. Dice: sus pies como de bronce bruñido, es decir, sus pies son fuertes, está bien sostenido, bien parado. En otras palabras, es un metal muy duro y brillante que puede simbolizar cómo él va a pisar el lagar del furor de la ira de Dios, cómo va a pisotear a sus enemigos también, que en otras partes se habla de esto, de que él pondrá a todos sus enemigos por debajo ¿de qué? De sus pies. Entonces Jesús es representado allí como uno que tiene unos pies fuertes para pisotear el mal, para destruir el mal. Y unos pies fuertes porque no es como el Nabucodonosor que se va a caer. Él va a prevalecer. Su reino va a prevalecer. Amén. Eso es lo que representa. Hoy día hay muchos ateos, muchos impíos, muchos incrédulos que se van a caer, pero él va a prevalecer. Le pongo una ilustración. Me acuerdo de uno que se llamó Jean-Pierre Voltaire. No sé si ha oído hablar de él. Voltaire, un francés, un ateo. Jean-Pierre Voltaire le hizo un reto a los cristianos. Él le dijo a los cristianos allá en el siglo XVI: yo voy a acabar con la Biblia, voy a encargarme de desacreditar la Biblia. Y empezó a escribir artículos en Europa, y era bien elocuente el tipo, bien labioso, muy capaz para escribir, y empezó a dañar el testimonio de la iglesia y a desacreditar la Biblia. Pero un día cayó enfermo, una enfermedad grave. Cuando él estaba agonizando, parece que él entendió lo que estaba pasando, porque los que estaban alrededor de él cuando él estaba agonizando dicen que él gemía, que él gritaba y decía: Galileo, Galileo. Él le decía a Jesús Galileo, no le decía Dios. Galileo, Galileo, me voy a tu infierno. Aún en sus últimos momentos no quiso aceptar a Jesús, pero al mismo tiempo entendió: yo sé que me estoy condenando. Pero lo más paradójico de todo esto es que la casa donde vivió Jean-Pierre Voltaire en Europa la compró las sociedades bíblicas de Europa y la convirtieron en una casa de almacenamiento de Biblias y de distribución de Biblias. Bofetada al enemigo. Él pensó que iba a destruir la Biblia y más bien su casa terminó siendo una bodega de distribución de las Biblias. Por eso podrán haber aquellos que se rían o se burlen de este mensaje del Cristo que viene, pero Él viene, y viene con esa imagen que acabamos de ver aquí, de describir aquí. Las 7 estrellas en su mano son ángeles, capítulo 1, versos 16 al 20. Allá hay algo interesante.
porque son los pastores de las iglesias. Él los guarda en un lugar seguro en su mano. En la Biblia, nosotros los pastores a veces somos representados como ángeles de Dios, no en el sentido literal de que seamos ángeles de Dios, pero ¿saben qué sentido? Un ángel es un enviado, un ángel es un mensajero. Los pastores somos enviados, somos mensajeros. Si somos verdaderos siervos de Dios, podemos estar seguros de que Él nos tiene en su mano. La iglesia no es nuestra, es de Él. Y Él nos va a pedir cuentas por esa iglesia, más bien a cada uno de nosotros. Es un honor y un privilegio ser pastor. Yo me siento honrado de ser pastor en la iglesia, por lo mismo, por como Él nos dice que Él nos guarda. Al pastor de las iglesias se le llama a veces ángeles, son dirigidos a ellos algunos mensajes, como anoto aquí. Su autoridad. Él dice: yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Vendrá gente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. ¿Qué estoy haciendo al mencionarte esto? Mostrarte cómo en el Antiguo Testamento se verifica, se confirma lo que dice de él el Nuevo Testamento. Una de las razones por las que nosotros decimos que Cristo es lo que Él dice que es porque no solo lo dijo Él, sino porque las profecías lo confirman a través de todo el Antiguo Testamento. Dice Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito. ¿Está qué? Escrito. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La espada de dos filos representa ese emblema de autoridad. Sale de su boca porque es la espada espiritual y juzgará, castigará a los incrédulos. La espada representa eso con la que Juan le ve. Él tiene autoridad. Jesús es la autoridad. Una vez se le preguntó a una niña, la maestra de escuela dominical le preguntó: ¿qué harías tú si el diablo toca la puerta de tu casa? Y seguro la maestra pensó, la niña va a decir: uy, qué miedo. Pues ¿sabe qué contestó la niña? Mando a Jesús a que le abra la puerta. Porque ella sabía que Jesús tiene poder, tiene autoridad. Yo no sé a ti, si el diablo te toca la puerta de tu vida, manda a Jesús a que le abra la puerta. Si el diablo quiere tocar tu matrimonio, tu casa, tus finanzas, dile: nada tienes tú ni parte ni suerte que hacer en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mis finanzas, con mis hijos. Envía a Jesús delante de ti, porque Jesús tiene, ¿qué tiene? Autoridad, tiene poder. Su rostro dice que es como el sol. Gran gloria representa eso. Es el sol de justicia, fuente de toda luz. Lo que es el sol para la naturaleza lo es Cristo para la vida espiritual. En la antigüedad se formaron sectas falsas que adoraban al sol. Sabemos que algunos grupos de los indígenas en América eran adoradores del sol. Y entre los paganos en Asia también habían quienes eran adoradores del sol. Sabemos eso. Pero ¿sabe por qué lo hacían? Porque el diablo es un imitador. Y siempre está tratando de imitar lo que es de Dios. Porque el único que es tan poderoso, tan grande, que simbólicamente se le representa como el sol, es Cristo. No hay otro. Su rostro es como el sol. Es más grande que el sol, claro, en el sentido del poder que tiene, pero en cuanto a esa majestad, se le representa así por la inmensidad que el sol representa y la gloria que representa, la luz que representa. La vida sin Cristo es una vida oscura. Eso es lo que quiere decir también eso. La vida sin Cristo es una vida en tinieblas. La vida con Cristo es una vida iluminada, es una vida con sol.
Yo he escuchado testimonios de personas que me han dicho: pastor, yo antes de ser cristiana o de ser cristiano, mi vida era oscura, nubes grises todo el tiempo. Cuando vine a Cristo fue como cuando tú te levantas en una de esas mañanas que abres la puerta y ves brillar el sol y oyes los pájaros cantando y dices: qué lindo día, porque está el sol en tu vida. Cristo es eso. Amén. Bueno, con esto que he dicho comienza ese mensaje a las iglesias. Ya no quiero darte más detalles de esa parte. Vamos a concluir hoy por aquí, para seguir la semana que viene concretamente con esos mensajes a las 7 iglesias. Como dije anteriormente, eran iglesias reales, existían en el tiempo de Juan. Hoy en la moderna Turquía, en un radio de 145 kilómetros, ahí es donde se movió el apóstol Pablo, ahí es donde él visitó estas iglesias. Todas están ahí cerca una de la otra. Hoy día existen viajes turísticos que te llevan a Turquía o a lugares como estos para ver dónde estaban estas iglesias. Juan les escribe para motivarlas, para animarlas, para corregir defectos. Tú y yo también necesitamos eso, que nos animen, pero que nos corrijan. La próxima semana que voy a predicar de Efeso y Esmirna, vas a entender por qué. ¿En qué se parecía Efeso y Esmirna a casa del rey? Vamos a hablar de eso la próxima semana. Después hablaremos de las otras: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Conclusión: ¿quiénes dicen ustedes que es Jesús? ¿Cuál es la imagen que ahora tienes de Él? Después de haber escuchado este mensaje, después de haber leído Apocalipsis 1, la descripción que se da de Él. ¿Quién dicen? Él preguntó una vez: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro reafirmó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración de Pedro es la que debe tener tu boca, porque si no, no has entendido quién es Cristo. Pedro lo entendió y Jesús le contestó: no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Mateo 16, 15 y 17. No te lo reveló. ¿Cuál es la palabra que usó Jesús? Apocalipsis. En griego le dijo Pedro: no te lo apocalipsó, diría en griego. No te lo apocalipsó nadie, fue el Padre, te lo reveló el Padre. Vamos a estar de pie y vamos a orar y decirle al Señor: Señor, produce un apocalipsis en mi corazón. Es decir, produce una revelación de ti, tuya, de quién tú eres, en mi vida, en mi corazón. Ora conmigo. Señor, hay muchas cosas que no entendía antes acerca de quién tú eres. A Juan tú le hablaste en una forma especial, pero también lo puedes hacer hoy. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú le dijiste a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hoy tú vives, tú no eres un Cristo muerto, y te pido que hoy te reveles a mí. Háblale a Él ahora mismo y dile: Señor, si yo no te había entendido como ese Cristo todopoderoso, hoy quiero conocerte así, como ese Cristo que me ve profundamente con ojos como de fuego, como ese Cristo que tiene la autoridad, como ese Cristo que me puede llenar de su presencia que antes yo no conocía. Dile: Señor, quizás yo te he conocido como un Cristo de religión. Tal vez he oído de ti a través de ideas que los hombres han hecho, pero tu palabra me describe otra imagen, la imagen de un Cristo todopoderoso. Ahora entiendo eso, Señor. Dile: y quiero hacerte Rey y Señor de mi vida.
no solamente de oídas, de veras. Háblale a Él, háblale a Él. Ahí donde estás, puedes hacerlo, porque Él te escucha. Así como Juan un día dijo: oí una voz que me hablaba. Hoy puedes oír esa voz, quizás audible o en tu corazón, que te dice: soy yo, Jesús, que te he hablado. Ya no te escondas de mí, ya no huyas más de mí. Yo quiero que seas uno de mis hijos o mis hijas. Te invito en esta mañana, en este día, a que pongas a Cristo en el trono de tu corazón, que lo quites ya de donde ha estado, de allí, de un rincón, de un lado de tu vida, sino que lo pongas en el trono de tu corazón. Que puedas decir como Juan dijo de Él, como Pedro dijo de Él: tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo te acepto como mi Salvador, mi Señor. Yo entiendo hoy que tú eres el Cordero de Dios, que pagó el precio en la cruz por mis pecados. Pero también hoy yo entiendo, dile, que tú eres el León de Judá, el que venció la muerte, que tiene las llaves del Hades y que volverá, que vienes. Y yo quiero estar preparada, listo para cuando tú vuelvas, Jesús. No quiero quedarme. Un día tú vas a venir, va a haber un arrebatamiento y no todos se van a ir contigo. Yo quiero irme contigo, dile. Mira, mi hermano, mi hermana, los religiosos se van a quedar. Yo no quiero eso para ti. Yo quiero que tú te vayas en ese arrebatamiento. Dile: yo me rindo, yo me doy a ti. Te doy mi corazón, como dice esta alabanza. Sí, Señor. Háblale, háblale. Quiero hacer un poquito de silencio, dejarte a ti orar. Habla tú con Él ahora mismo. Y ahí donde estés tú, en otro lugar, viendo, oyendo este mensaje también, te doy la oportunidad de que inclines tu rostro. Donde estés, si puedes, cierra tus ojos y dile: yo me rindo a ti, Cordero Santo. Sí, Señor. Está escuchando tu oración ahora mismo.